Hernández Guisado tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos. Bien. Todos los intervinientes por la acogida, la amabilidad y con el grado hasta de empatía que noto que ha tenido mi intervención. Estoy muy agradecido porque creo que de alguna manera hay una buena base. Yo creo que puede ser un buen acuerdo y no es tan complicado, a tenor de lo que hemos escuchado, llegar a un pacto en aspectos como los que aquí hemos reseñado. Por tanto, muchas gracias a todos los intervinientes. Voy a ver si soy capaz de sintetizar, porque han sido muchos, pero sí que voy. El señor Olariz, que intervino en primera intervención, se le nota que es docente. Sí, porque, en fin, es fácil ponernos de acuerdo, de verdad. Puede haber incluso discrepancias ideológicas en algunas cuestiones, pero conoce perfectamente, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que los acuerdos básicos a los que nos referimos constituyan una ley de base y luego hay que conciliar el desarrollo autonómico. Es así, una ley de mínima base, pero lo importante en todo esto es determinar con claridad las reglas del juego, para que no haya confusión. Eso es lo más difícil que hay. Mire, una de las cuestiones que nosotros hemos censurado en la última reforma es la complejidad del currículum, porque es perverso. Es decir, no lo digo yo, lo dicen los directores y los jefes de estudios de los centros. Pregúntenle a cualquier director, y usted lo ha sido, de un instituto, cómo concilia ese currículum que hay entre las troncales o básicas, las específicas y las de libre configuración, que pueden ser las autonómicas y las de los propios centros. En fin, pues claro, tenemos un currículum tan disperso que probablemente, entonces, nuestra propuesta debe ser un currículum básico sencillo. Sencillo quiere decir que definamos cuáles son estas materias troncales básicas que correspondan una parte del currículo al Estado y otra parte a las autonomías, pero delimitar con claridad las reglas del juego, porque eso facilitará más los diseños curriculares, sin que luego, por vía finalista, tengamos que evaluar esta atribución de currículo y, sobre todo, que los alumnos, si tienen movilidad en el territorio nacional por 40.000 circunstancias laborales de los padres, pues no vayan a unos centros en los que no tienen nada que ver el currículum que se ha impartido, si va a segundo de la ESO, en primero de la ESO. Hay gente que dice, oiga, es que yo no he dado estas asignaturas en el otro centro. Eso es fundamental, eso es a lo que yo me refiero. Por tanto, estoy muy de acuerdo. Luego me ha hablado del Estatuto del Profesorado y ha hecho una distinción que yo creo que es salvable, que es hacerse así. Cuando hablamos de estatuto, efectivamente, siempre ponemos el acento en el carácter funcionarial. Pero nosotros creemos que antes del estatuto hay que ir a una ley de la profesión docente, que debe estar por encima. Es decir, probablemente todo esto debe hacerse dentro del pacto. La ley de la profesión docente es la que tiene que diseñar el acceso, cómo queremos que sean los profesores del futuro. ¿Qué requisitos de formación inicial? Y da igual luego que sean para la privada concertada, que para es decir, un diseño de la profesión, una ley de la profesión docente que regule los mecanismos, los requisitos que van a tener los profesores de los distintos niveles. Eso con carácter general. Luego ya los que se vayan a dedicar a la enseñanza pública tendremos que determinar esos requisitos específicos del acceso a la función docente con ese carácter, por supuesto, de objetivo, de igualdad, mérito y capacidad que se requiere a quien va a dedicar toda su vida a ello. Por tanto, yo sí que distinguiría una ley de la profesión docente que hay que tratar, un marco jurídico, y hay mucho que hablar. Luego ya me han preguntado posteriormente también Marta Martín por el tema del máster. Ahora me referiré, porque efectivamente aquí hemos ido legislando según iban sucediendo los problemas. Pero ya digo, yo creo que eso sería salvable así, distinguir esos dos aspectos. Y entro ya con Marta Martín, a la que le agradezco, por supuesto, su intervención. Pone el acento también en la vertebración, como uno de los aspectos más importantes, que coincidimos totalmente. Y en cuanto al profesorado, nos pregunta concretamente por el máster. Vamos a ver, ¿cuál es nuestra opinión? Vuelvo a lo que decía antes cuando contestaba al señor Olariz. Efectivamente, hemos ido legislando según iban sucediendo los problemas. El profesorado, decíamos, había prácticamente un consenso que el profesorado de primaria tenía quizá una buena preparación pedagógica y didáctica y había que dotarle de más contenido. Y el profesorado de secundaria, al revés, necesitaba darle más preparación didáctica y pedagógica porque aquel CAS que antiguamente estaba diseñada no era más que un requisito para que uno pudiera dedicarse, lo mismo da que fuera ingeniero,
que licenciado en química, que licenciado en cualquier rama, ¿eh? Entonces, bueno, pues había que dotarle de un mínimo instrumento para que pudiera enseñar. Y era un poco precipitado, y el CAS, de verdad, que era un instrumento manifiestamente mejorable, por no ahora. Y entonces se convino que ya la adaptación del proceso de Bolonia nos trajo otro cambio importante, que habría mucho que hablar, ¿eh? Habría mucho que hablar, pero no es objeto de este debate, pero ahí también hay mucho que reflexionar sobre la duración de los grados, la preparación de cada uno de esos grados. Yo me voy a referir solo al tema que nos ocupa, que es el de la formación del profesorado. Y el máster, en teoría, era un buen paso que los profesores para la secundaria tuvieran ese complemento de ese máster. Lo que ocurre es que la diversidad de másteres en España es tan grande, la diferencia que hay en contenido, en preparación didáctica, en la preparación práctica, hacen que algunos sean prácticamente o escasamente útiles. Es decir, así aquí había que hacer un esfuerzo mucho mayor. Es verdad que chocamos con la autonomía de las universidades, que va a decir, oiga, pero no solo en contenidos, sino también económico, las diferencias que hay, eso el alumnado se nos queja entre unos y otros, las ofertas que ha habido, un poco hemos mercantilizado el máster. Ahí hay que reflexionar. Efectivamente, tendremos que dotar de un instrumento habilitante que complete la formación, un complemento de la formación que con carácter general se necesita para el acceso a la formación del profesorado. Y ese máster es el instrumento didáctico-pedagógico. Y, por supuesto, que hay que reflexionar mucho sobre él, porque lo que hay actualmente los hay de todas las gamas y de todos los tipos. En cuanto a la evaluación, me decía, de alumnos y de profesores, naturalmente que sí. Nosotros somos defensores, y esto ya contesto todo, de la evaluación. La evaluación es fundamental en el proceso de aprendizaje. Mire, el último intento de pacto al que asistimos fue con el ministro Gabilondo, que creo que va a intervenir luego. Pues el documento de Gabilondo, yo les emplazo a los que han criticado tanto las evaluaciones ahora, y entonemos todos el mea culpa, que lean el apartado de las evaluaciones. Hay muchos más que las criticadas en la LOMCE, ¿eh? No voy a defender aquí. Hay muchas más evaluaciones. Las ponía en segundo de primaria, en cuarto de primaria, en segundo de la ESO, en cuarto de la ESO. Había, me parece que eran 6, las revisé no hace mucho. Muchas más evaluaciones. ¿Por qué? Porque era necesario. Él decía, y lo dirá seguramente, todo lo que no se evalúa se devalúa. En fin, y esa frase caló en el sistema educativo. Es decir, la evaluación es necesaria. Y nosotros lo que decimos, que bien está que tengamos que hacer esas evaluaciones de diagnóstico y orientación en los distintos tramos para reforzar el aprendizaje, en fin, para corregir, para detectar los déficits del aprendizaje, para mejorar, por supuesto, poniendo el acento siempre en la evaluación continua y con el carácter de que los niveles obligatorios no supongan una quiebra, no tengan esos efectos académicos. Y la otra evaluación, la del profesorado, es que no hemos tenido ocasión, porque el profesorado no ha tenido nunca un estatuto docente. La vez que más cerca estuvimos de lograrlo fue en el año 2007, la ministra, creo que era la ministra Mercedes Cabrera, hicimos un documento que consensuamos los 5 sindicatos y que Hacienda, por necesidades, por cuestiones presupuestarias, echó para atrás. Y estamos dispuestos, claro, naturalmente, una evaluación que sea objetiva, ¿eh? Lo que sí no nos parece adecuado es que la evaluación pues se convierta en un análisis, un cuestionamiento de la figura del profesor en el que todo el mundo opine. Sí, se puede opinar, pero la evaluación tiene que estar vinculada a unos requisitos objetivos, a una evaluación del desempeño en un trabajo. Tenemos un ejemplo. En Asturias ya se ha puesto una carrera docente, una evaluación del profesorado, y no ha habido ningún problema, y está funcionando razonablemente. El tema de la mejora de la convivencia y la autoridad del profesorado, nosotros, cuando ponemos el énfasis en esto, no queremos solo la autoridad en el ámbito penal, lo hemos dicho muchas veces, eso ya está. Es decir, ya se modificó el Código Penal con el delito de atentado a la autoridad. En el caso, nos gusta un paso más, es decir, es la autoridad académica, es la autoridad magistral, es la autoridad que le confiere a quien la sociedad le encomienda un papel determinante en la tarea de responsabilidad de los alumnos. Es ese respeto a la función. Es decir, ahí queríamos desarrollarla en ese aspecto, desde el compromiso y la responsabilidad tan grande que tienen los profesores. Por tanto, hay que dar un paso, pero es verdad que se han dado avances desde las distintas comunidades hasta general, pero es trasladar a la opinión pública, a la sociedad, la importancia de la tarea docente y el respeto que nos merece y la consideración social. Por ahí iría ese desarrollo. Y luego nos pregunta una cosa muy concreta, que me ha sorprendido, pero además que es muy interesante, el ciclo 12-14. Esto fue uno de los temas más polémicos de la LOSE, ¿eh? Lo que pasa es que con el tiempo lo cura casi todo. Y esto también porque ya no existe el ciclo 12-14. El ciclo 12-14 estuvo durante un periodo transitorio, era el primer ciclo de la ESO. Es decir, como a los maestros de la EGB se les quitó
el séptimo y el octavo, y para no generarle, decir, mucho disgusto social en los centros, vamos a dejarle que los que tengan especialidades puedan estar hasta que se jubilen con carácter transitorio. Claro, ya han pasado más de 20 años de la LOSE, yo creo que ya quedan pocos del 12-14, alguno quedará. Se les dejó. Claro, ahora análisis con represión. Yo creo que fue un error, personalmente. Creo que fue un error y creo que este nivel del ciclo 12-14 debería haber sido manteniéndose por especialistas, incluso en los mismos centros de primaria, porque supuso también mucho desarraigo en la España rural, que los alumnos a edades muy tempranas se les sacaba de su centro en el que iban también. Había que haber fomentado esos maestros especialistas y no haber generado aquí la guerra de cuerpos de primaria y secundaria, porque podían ser perfectamente conciliables. Incluso haber mantenido que los profesores de secundaria también pudieran estar. Pero ahí había que haber hecho un esfuerzo y por haber mantenido ese ciclo 12-14 ahí en los centros, en los actuales centros de primaria. Yo creo que era una buena medida, pero con el tiempo ya quedó, prácticamente desaparecieron por inanición. El señor Menarca ha hecho referencia a una encuesta. Mena, perdón. Mena Arca. Le agradezco el seguimiento que ha hecho. Nos ha hecho un seguimiento de una encuesta que publicamos. Efectivamente, nosotros estamos obligados a saber con frecuencia preguntarle al profesorado, y todo lo que dice esa encuesta refleja pues lo que el profesorado nos ha ido contando en cada momento sobre cómo lo ha afectado. Es decir, yo me he hecho referencia a ello sin ánimo de ser exhaustivo, pero no podía dejar pasar la situación a la que hemos vivido. Es que eso es una realidad. Es que hay que ir visitando. Yo tengo la posibilidad de ir a las distintas comunidades autónomas, ver mis compañeros. El fin de semana pasado estuve en Canarias y, claro, la gente se me queja del aumento de ratio. Me dicen que en secundaria los institutos están en el 36 y que hay centros en Las Palmas que es muy difícil entrar allí. Y me hablan de los problemas de convivencia y me hablan de todas estas cuestiones. Y, claro, yo no voy a entrar a pormenorizar, pero eso es una realidad, como esto ha afectado. Y, sobre todo, afecta efectivamente a la enseñanza pública, porque tiene esas carencias y eso, naturalmente, que afecta a la calidad educativa. En cuanto a la participación democrática de nuestra escuela y el papel del director, nosotros siempre hemos defendido el director básicamente vinculado al claustro y a claustros estables. Es verdad que tenemos que avanzar, es decir, el tema del profesorado, el director debe ser un líder, debe ser quizá un gran agente, un factor dinámico en la gestión de equipo. Claro, tiene un papel muy difícil. Por una parte es administrado y es administración. Yo fui director, yo sé en los años 80 la dificultad que tiene esto y necesita el doble respaldo, tanto el de la administración como el de los propios compañeros. Pero creo que si vinculamos el papel del director al claustro, habremos ganado en ese respaldo que es fundamental en el profesorado para poder crear equipos estables, sólidos y funcionar mejor en los centros. Luego me habla del tema del déficit democrático en las escuelas. Esto es un mal endémico. Yo recuerdo cuando la LODE, muchos debates en los que participamos ya hace años, y en el Consejo Escolar, con Gómez Llorente, recuerdo que fue un abanderado de la participación democrática. La participación democrática ha funcionado bien a nivel estatal y autonómico. Me refiero con los consejos escolares. El Consejo Estatal del Estado, desde aquí reivindico, hace un gran papel en lo que es el diseño del sistema educativo, en la evaluación, en el informe, en el dictamen de todas las normas. Y los autonómicos también. Pero quizás no hemos sabido llevar a todos los centros esos mecanismos de participación, porque la participación es escasa y ese déficit está ahí. Es decir, eso quizás es un tema de conciencia lo que hay. Nosotros queremos siempre, eso sí, distinguir muy bien lo que son cuestiones técnico-profesionales, que queremos que se preserven y estén en manos de los claustros, y otras cuestiones que tienen que ver con los recursos, con el funcionamiento del centro y demás, que pueden ser naturalmente formar parte del propio Consejo Escolar del Estado. El proceso de selección de interinos también nos ha hecho una referencia. Yo no estamos de acuerdo. Ahí coincidimos en que lo elijan, desde luego, los directores. Fue una de las críticas a la LOMCE, aunque era excepcional. Lo decía excepcionalmente. El proceso, sí, pero lo excepcional muchas veces se confunde en general. Y es verdad que en Cataluña se ha utilizado este mecanismo, esta puerta abierta, para que, con la idea de formar claustros más estables, vincularlos a un proyecto, elijo. Yo creo que todo el acceso a la función pública docente en cualquier puesto de trabajo debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y tenemos que seleccionar méritos objetivos. Y aquí sí llamo la atención, nosotros lo publicamos en nuestra revista con frecuencia, la disparidad de criterio en los sistemas de selección de interinos en todas las comunidades autónomas. Eso hay que darle una vuelta.
No es de recibo. Es decir, hay de todos los niveles. Lo dejo ahí como problema porque hay una disparidad de criterios. En cuanto a la educación infantil, pues yo me refería naturalmente a la que funciona bien de 3 a 5 años, que es la que suele atender el Estado y los centros públicos. La de 0-3, en este doble carácter que tiene asistencial y educativo, pues ojalá se pudiera extender, si las necesidades económicas, a todos los centros públicos. Me está mirando la presidenta, me quiere decir que acabe, intuyo, pero me gustaría contestar a todos, ¿no? Vamos a ver, el señor Cruz, estoy de acuerdo en el equilibrio que debe haber entre equidad y calidad, naturalmente que no es incompatible, es que ese es el objetivo de cualquier pacto de Estado. También he evaluado la participación educativa de los centros y hago lo mismo que dije anteriormente. Y la cohesión social, naturalmente que debe ser una de las cuestiones que más nos preocupa, precisamente para que no se produzca esa brecha, porque un alumno, dependiendo del lugar donde resida, no puede haber afectado su progreso, su desarrollo educativo, por una mala gestión de los recursos educativos y económicos o de la gestión educativa. Eso me refiero. Necesitamos mecanismos de cohesión social y, sobre todo, asegurar el principio de igualdad de oportunidades. Y por eso defendemos no solo nosotros la escuela pública como garante de ese principio, porque es la que llega a todos los rincones y exigimos que tenga todos los medios para que no se resienta ese principio. Y, por último, y muy deprisa, y discúlpenme si me he omitido algo, me gustaría, y queda a su disposición, por supuesto, para en otro ámbito extendernos en esto, contestar a la representante del Partido Popular. Muchas gracias también por su invitación, por la palabra. Me alegra, por supuesto, que entre los objetivos del pacto esté el profesorado. Es decir, llegar ya al convencimiento de que el profesorado es un pilar del pacto, eso es fundamental, porque es que es necesario ahora más que nunca. Es verdad, el artículo 27 es el primer gran acuerdo de la Constitución y debemos preservarlo. Yo me he referido incluso a las sentencias del Constitucional, por favor, porque lo que menos pudiéramos contribuir a llegar a un pacto es en volver a enredarnos en los debates colaterales que muchas veces nos han traído aquí en estas discusiones. Ahí está un buen amplio de consenso y busquemos lo que nos une más que lo que nos separa. Compartimos el tema de la vertebración. Y en la formación del profesorado, claro, nosotros no estamos de acuerdo con la formación del profesorado actual. Naturalmente que no, porque es una formación voluntarista. Lo único que hay de formación del profesorado en el sistema fue, con carácter, digamos, obligatorio, es el tema de la formación de los esenios, que conocen los profesores, como aquí hay muchos y ya lo entienden bien, la formación permanente vinculada a cada 6 años y a unos cursos que no tienen nada que ver, en la mayoría de las ocasiones, con lo que se imparte. Sí, entonces, el tema de la formación permanente tiene un carácter muy voluntario. Lo que pasa es que el profesorado sí tiene una gran dedicación, y esa voluntariedad le lleva a formarse por su cuenta. Pero lo que no queremos es esa formación por su cuenta. Lo que queremos es una formación más profesionalizada, no sino vinculada a su práctica, vinculada a sus posibilidades de mejora, vinculada a la innovación, vinculada a la participación en un proyecto educativo, a la especialización de un centro. Esa debe ser la formación, no hacer unos cursos ahí, porque en realidad cuando se pusieron en marcha los esenios a nadie se nos escapa que fue una forma de homologar al profesorado por la gran deshomologación retributiva y se buscó esa forma como una fórmula para que Hacienda aceptara compensar lo que era una injusticia manifiesta. Por tanto, estoy de acuerdo. Y me gustaría luego ya espero que no tengo tiempo, extenderme. Sí aceptamos el MIR. Conozco, además, para sintetizar ese documento del año 2011 que publicó el que fue presidente del Consejo Escolar, Francisco López Rupere y Eugenio Nassar. Es un buen documento de base. Y no difiere mucho de la propuesta que hizo Alfredo Pérez Rubalcaba. Hay diferencia en cuanto al primer tramo de la selección-formación. Esa es la diferencia. Pero yo creo que en eso nos tendremos que poner de acuerdo. Yo creo que eso es un gran paso de futuro. No es exactamente equiparable el MIR docente al MIR sanitario. No, las connotaciones son diferentes, naturalmente. Y nosotros siempre estamos dispuestos a profundizar, a ahondar en estos mecanismos que tiene que tocar todos los pilares, tiene que tener una vocación global, la formación inicial en las escuelas de formación del profesorado, los mecanismos de selección, la formación práctica. En definitiva, lo que se trata es formar buenos profesores, seleccionarlos bien y formarles bien en las metodologías didácticas y prácticas, más que en los contenidos que son importantes, cómo enseñamos en las metodologías. Ese es el gran objetivo, porque probablemente estemos formando profesores para enseñar cuestiones que dentro de 20 años y profesiones que no sabemos las que van a ser. Entonces, y por eso pongo el acento en lo importante y termino ya y me hago la referencia que ha hecho el señor Cruz. Cuando nosotros hablamos de lo importante que es en la educación,
el concepto educar en vez de enseñar. Es un concepto para nosotros ético y habla de la educación en valores. Habla de una concepción profunda. Y no nos gustan las visiones, cuando se hacen estos debates, mercantilistas de la educación. Educar para el empleo, por supuesto que sí, para la formación profesional, la educación universitaria tiene, pero el concepto de educación no universitaria, que es la que estamos manejando, tiene que atender a ese desarrollo pleno de la persona, para que le dotemos de esa capacidad, de ese liderazgo, de esa responsabilidad, de esa preparación para acceder luego a otros ámbitos y tener el alumno su pleno desarrollo de la personalidad. Y esa dimensión tiene que tener no solo los conocimientos, sino los valores. Los valores son fundamentales, tanto con carácter transversal como, si fuera necesario, con un carácter específico en alguna de las materias. Por tanto, ya termino, porque creo que he cumplido con creces el tiempo. Muchísimas gracias de nuevo por esta invitación. Discúlpenme si a alguien no le he contestado algo concreto, pero estamos dispuestos a hacerlo, y luego a los distintos grupos parlamentarios nos comprometemos a mandarle la intervención, o si quieren preguntarnos cualquier cuestión relacionada con lo que he dicho o que necesite alguna aclaración, lo haremos encantado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández.